Bueno, hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar con el texto El marxismo y la filosofía del lenguaje del autor ruso Valentín Voloshinov. Este texto se publicó por primera vez en 1929 y la edición que estamos trabajando es la primera edición cuya traducción es directa del ruso, ¿sí? Porque hubo una traducción anterior que eran traducciones del ruso al inglés y del inglés al castellano, ¿no? Bueno, esta es la primera traducción directa del ruso. Cuando trabajamos con estos autores, este autor, Valentín Voloshinov, es un integrante de lo que conocemos con el círculo Bakhtin. Mikhail Bakhtin es la figura principal de este grupo, ¿sí? Y hay todo hay muchos estudios que se dedican a ver si realmente Voloshinov es el autor de esta obra, digamos. Hay muchas dudas respecto de la autoría, si bien él se la atribuyó, pero digamos hay bastantes estudios que dicen que bueno, que esta obra pertenece a Bakhtin. Bueno, hay un texto de ahora de 2020 de Seriot, de Patrick Seriot, que justamente trabaja y él, bueno, su tesis es que sí, que responde a la autoría de Voloshinov. Bueno, en principio hay controversias, ¿sí? Acerca de esta cuestión y que tienen que ver con el rumbo de la Rusia soviética y esta propuesta bastiniana. Bien, eso si les interesa les puedo pasar el texto de Seriot. Bien, en principio, digamos, el enfoque teórico sí va a tratar de abordar el fenómeno ideológico, ¿sí? A través de pensar en la realidad específica de los fenómenos ideológicos. En este sentido, Voloshinov se va a oponer, ¿sí?, a todo a todas las perspectivas que tratan al fenómeno ideológico como un fenómeno de la conciencia, como un psicologismo, como el idealismo. Es decir, que por un lado está el idealismo hegeliano, por otro lado el psicologismo, que ven, digamos, el objetivismo abstracto. Ahí nosotros tenemos a Saussure, ¿no?, que localizan a los fenómenos ideológicos en la psiquis, en la mente. Bueno, justamente lo que va a tratar de hacer Voloshinov es trabajar con la realidad específica material de la creatividad ideológica, es decir, el papel del lenguaje como una realidad específica material. En este sentido, se va a contradecir con todas esas otras teorías que sitúan al lenguaje como y a los fenómenos vinculados con la creatividad ideológica en los planos de las ideas, del psicologismo, del objetivismo abstracto. En este sentido, sí, va a plantear una definición, una ubicación del signo ideológico. ¿Qué va a decir Voloshinov? Va a decir que cualquier producto ideológico es parte de una realidad natural o social, ¿sí? No solo como en una realidad material, ¿sí?, es decir, en tanto cuerpo físico, sino que además refleja y refracta otra realidad que está más allá de su propia materialidad, ¿sí? En este sentido, todo producto ideológico va a poseer una significación, es decir, todo producto ideológico es material y más allá de su propia materialidad va a poseer una significación. ¿En qué sentido? En el sentido de que representa, reproduce o sustituye algo que está fuera de él. Bien, es decir, donde no hay signo, no hay ideología, ¿sí? Un cuerpo, a ver,
En otras palabras, un cuerpo físico, sin dejar de ser parte de una realidad material, al mismo tiempo va a reflejar y refractar la realidad. Es decir, forma parte de la realidad, pero al mismo tiempo refleja, refracta, ¿sí?, otra realidad que puede distorsionarla o serla fiel a esa otra realidad. Es decir, que un signo ideológico significa, ¿sí?, es decir, que el signo, para que exista un signo, tiene que haber significación, tiene que haber creatividad ideológica. En resumen, donde hay signo, hay ideología. Todo signo, para que haya ideología, tiene que haber una significación del signo. Todo signo ideológico, entonces, va a aparecer como un reflejo, como una sombra de la realidad, pero también como parte material de esa realidad, ¿sí? Es decir, todo fenómeno signo, fenómeno ideológico, se da en base a algún material. ¿Cuál es ese material? Un sonido, una masa física, un color, un movimiento corporal, ¿sí? En ese sentido, en esta relación, la realidad del signo es totalmente objetiva, y se presta para un método de estudio único, objetivo y monista. ¿Qué quiere decir monista? Monista quiere decir que va a tener en cuenta, ¿sí?, solo un elemento de esa realidad. ¿Cuál es el elemento de esa realidad que va a tener en cuenta esta metodología? La realidad material, es decir, el fundamento del signo ideológico es un fundamento material. ¿Está bien? Entonces, va a decir Volozhin, la comprensión solo puede llevarse a cabo mediante algún material sígnico de naturaleza material. Es decir, siempre a un signo se le va a oponer otro signo. Es decir, la propia conciencia solo puede realizarse. ¿Por qué hablamos de conciencia? Porque estamos pensando en la comprensión. La propia conciencia solo puede realizarse y convertirse en un hecho real después de plasmarse en algún material sígnico. En relación a la conciencia, la creatividad ideológica, que como dijimos, es un hecho que tiene que ver con algo material y con algo social, ¿sí?, está delimitada por la conciencia material. La creatividad ideológica, si bien está limitada por la conciencia individual, ¿sí?, y acá nos vamos a diferenciar del idealismo. ¿Por qué? Porque en el idealismo la conciencia se sitúa sobre el ser, es decir, la conciencia domina al ser. ¿Por qué domina el ser en el idealismo? Porque ahí el monismo, digamos, va a pasar por todo, va a pasar por el plano de las ideas, ¿sí? Para el positivismo psicologista, la conciencia es un conjunto de reacciones psicofisiológicas individuales que podemos pensar en este sentido, ¿sí?, lo que sería el habla saussuriana. Bien, este modelo planteado por Voloshinov va a superar esta postura idealista y esta postura positivista y psicologista. ¿Por qué? Porque el material sígnico es social. Acá la creatividad ideológica va a tener digamos, es material en el sentido de la naturaleza material del signo, pero también es social. Bien, ¿cuál es su especificidad? Es que se sitúa entre, ¿sí?, esta creatividad ideológica se va a situar entre individuos organizados, entre individuos y organizados, es decir, supera
esta cuestión individual, ¿sí? Y va a aparecer como su ambiente, como un medio de comunicación. En consecuencia, el signo va a surgir de este territorio interindividual, ¿sí? Ahora, para que haya signo, estos individuos tienen que estar socialmente organizados, es decir, estos individuos tienen que representar a un colectivo. Solo entonces ahí aparece el medio sígnico o semiótico. Es decir, que la creatividad ideológica, esta noción de signo, es material y es social. Volviendo, la conciencia individual es un hecho ideológico y social. ¿Por qué? Porque se construye y se realiza mediante un material sígnico, ¿sí? de naturaleza material, en un proceso de comunicación social de un colectivo organizado, ¿sí? Fíjense con quién estos enunciados están discutiendo, con otros enunciados que sitúan la naturaleza del lenguaje en otros planos, en el plano de la abstracción, en el plano del psicologismo. Bien, bueno, a partir de acá, el signo ideológico, ¿cuál va a ser el signo ideológico por excelencia? La palabra, ¿sí? La realidad de los fenómenos ideológicos es la realidad objetiva de los signos sociales. Las leyes de esta realidad son leyes de la comunicación semiótica. Cuando hablamos de la comunicación semiótica estamos hablando de este territorio interindividual de un colectivo de sujetos organizados socialmente. ¿Por qué nos interesa ese colectivo? Porque ese colectivo, si esa comunicación semiótica está determinada directamente por el conjunto de las leyes económicas y sociales. Fíjense la materialidad, la realidad de una realidad atravesada y determinada por leyes económicas y sociales, ¿no? Estamos pensando en el materialismo histórico. Esta realidad ideológica, entonces, va a aparecer como una superestructura inmediata que surge sobre esa base económica. La realidad del signo, entonces, va a ser definida por esta comunicación social. La palabra va a ser el signo ideológico por excelencia. ¿Por qué? Porque no va a representar un signo puro y ejemplar, sino además va a aparecer como un signo neutral. La palabra acompaña toda la creación ideológica en general y es determinada por esa base. ¿Cuál es la metodología que propone? Entonces, en principio hasta acá tenemos una definición del signo ideológico, entendido como la palabra. Este signo ideológico va a ser entendido como algo material y predeterminado por las bases. ¿Cuál es la metodología que va a postular Volozhinov? Volozhinov va a postular que para determinar la significación de un cambio ideológico determinado, necesitamos reponer el contexto de la ideología respectiva, ¿sí? Es decir, una explicación debe considerar todas las diferencias cualitativas de las diferentes áreas, ¿sí? Y las diferentes etapas, ¿sí? Es decir, el abordaje necesita contemplar el área ideológica en su totalidad y las diferencias cualitativas de las distintas áreas, ¿sí? Asimismo, debe interrogarse acerca del cómo de esa existencia real del signo y cómo esas bases determinan a ese signo y asimismo cómo ese signo refleja y refracta su proceso generativo. ¿Por qué es, digamos, el signo ideológico por excelencia la palabra? Porque la palabra está omnipresente socialmente. Es el indicador, va a decir Volozhinov, más sensible de las transformaciones sociales.
registra todas las fases, aún las más pequeñas, las más imperceptibles, las más fugaces, la palabra. Bien, ¿qué es lo importante en esta metodología? No disociar la ideología de la realidad material del signo, no separar las formas de comunicación de sus bases materiales, no separar el signo de las formas concretas de la comunicación social. El signo, va a decir, está determinado por el horizonte social de una época dada y de un grupo social dado. A partir de estas consideraciones metodológicas, va a hablar del acento valorativo del signo ideológico. Para poder pensar el acento valorativo de un signo ideológico, hay que determinar en ese análisis, en ese abordaje, desde la filosofía del lenguaje marxista, el tema. ¿Cuál es? ¿Cómo se determina? ¿Cómo un investigador puede pensar un tema? Para que exista un tema, tiene que haber una reacción semiótica ideológica. Es decir, un tema tiene que estar relacionado con presupuestos socioeconómicos importantes para el grupo mencionado. ¿Por qué? Porque ahí van a aparecer esas bases de la existencia material, y deben involucrarse las bases de la existencia material del grupo señalado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando analizamos, la clase social no coincide con el colectivo semiótico, ¿sí? Nosotros vimos que ese signo ideológico, esa creatividad ideológica tiene que ver con un colectivo semiótico. Ese colectivo semiótico, esa palabra social, no coincide con la clase social. Es decir, las clases sociales usan la misma lengua. Entonces, en cada signo ideológico se cruzan el signo ideológico. ¿Qué va a pasar? Va a ser la acentuación, el acento valorativo va a ser la arena de lucha de clases. Entonces, en una palabra va a aparecer esa palabra multiacentuada. Esa palabra va a aparecer multiacentuada, el signo ideológico va a aparecer multiacentuado. ¿Por qué? Porque están ahí mezclados, cruzadas por las distintas clases. Por eso es arena de lucha de clases. Y ahí tenemos que ver cómo aparece la existencia material del grupo señalado. El acento valorativo del signo ideológico, esta multiacentuación del signo, es lo que hace que esa no coincidencia del acento valorativo con la clase social hace que ese signo permanezca vivo, móvil, capaz de evolucionar, va a decir Volozhin. Por eso, dice, el signo refracta y distorsiona, no refleja, sino que por un lado refleja la lucha de clases, pero por otro lado refracta, porque esa lucha parece distorsionada. La clase dominante, ¿qué busca con ese signo? Busca, digamos, convertirlo en monoacentual, ver la historicidad, un solo acento, la monoacentualización, digamos, de ese acento valorativo. Y borrar el carácter interdialéctico del signo lingüístico. ¿Por qué va a decir? Porque el signo es bifronte, es multiacentuado. ¿Qué se busca desde las clases dominantes? Monoacentuar ese signo, ¿sí? Darle un acento valorativo, que implica continuar, ejercer la dominación, ¿sí? Entonces, borrar ese carácter dialéctico que tiene el signo en sí mismo, buscar la vida de ese signo, justamente buscar lo que tiene de distorsionador, de revolucionario. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ejemplo concreto, a ver cómo podemos analizar
esa acentuación del signo lingüístico, que ese signo lingüístico, esa creación ideológica va a ser la palabra, ¿sí? La palabra en términos materiales, ¿no? Bueno, tenemos acá un texto que se llama Trapitos, corrupción en la calle, ¿sí? Que es un texto publicado en febrero de 2017. Leemos básicamente, fíjense ya desde el título, Trapitos, corrupción de la calle. Desde hace muchos años el espacio público de la ciudad de Buenos Aires se ha visto restringido, vulnerado y pseudo privatizado por la presencia de cuidacoches, conocidos como trapitos, que exigen dinero por estacionar, como si las calles les pertenecieran. Según datos del año pasado, en las fiscalías porteñas ingresaron más de 15 casos por día por esta contravención. En el primer semestre de 2016, los fiscales recibieron 3.721 casos, un 7% más que los 3.464 de todo 2015. Casi siempre los trapitos denunciados son reincidentes y muchos acumulan 40 causas en menos de un año. Bien, entonces acá lo primero que vamos a ver es cómo el signo, la palabra cuidacoches, cuyo sinónimo puede ser trapito, es valorada, como aparece acá un solo configurado, un solo acento. ¿Sí? En este texto se configura una valoración, un acento valorativo del signo ideológico. ¿Cuál es? ¿Cómo es ese acento? Es un acento negativo. ¿Por qué? Porque aparece el trapito vinculado a la corrupción. Fíjense, corrupción, espacio público restringido, vulnerado, pseudo privatizado. Exigen esos cuidacoches, exigen, no piden, exigen. Entonces acá aparece este signo lingüístico configurado a través de un acento negativo porque se vincula, ¿sí?, a ese signo con determinadas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Restringir, vulnerar, exigir, ¿sí? Ese exigir trae la idea de la violencia ejercida sobre el espacio público. Entonces, ven cómo se va configurando en este texto, a partir de este discurso, se va configurando un signo lingüístico, un signo ideológico negativo. Ahora tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cómo esto aparece vinculado con las condiciones materiales, con las bases? Bueno, ahí aparece la necesidad acá seguimos leyendo la nota y va a aparecer la necesidad vinculado con ese discurso hegemónico de la clase dominante de restringir el espacio público, ¿sí? Seguimos. Los problemas de cuidacoches entre ellos y con los automovilistas son una constante, igual que las peleas, pues es difícil discutir las tarifas impuestas. Entonces acá la figura del cuidacoche, del trapito, aparece vinculada con la agresión. Tienen problemas entre ellos, pero también con ¿quiénes? Con los automovilistas. ¿Por qué? Porque imponen tarifas, imponen. Entonces, a partir de aquí vemos toda una configuración de este signo ideológico, de una valoración que tiene que ver con la violencia ejercida, con la imposición, con la apropiación del espacio público, ¿sí? Que aparece entonces esta figura como algo que hay que legislar. Hay que legislar qué es lo que puede hacer ese sujeto. ¿Por qué? Porque ese sujeto es el que realiza todas estas cuestiones violentas, es el que ejerce estas violencias. Y vamos a seguir leyendo. Desde 2008, legisladores de PRO presentan un proyecto para prohibir los trapitos.
pero nunca logró el apoyo de la oposición. Tampoco tuvo aceptación la iniciativa del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que regulaba la actividad con registros, permisos y control público y con pago voluntario no compulsivo. Solo un proyecto impulsado por la oposición y que creaba un registro de trapitos fue aprobado, pero vetado por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. Y acá vamos a reconstruir ese enunciado, este signo, lo vamos a reconstruir en la cadena de enunciados. Fíjense, en esta parte del párrafo aparece la historización, ¿no? Entonces este texto es un texto de 2017 e historiza esta problemática y dice, bueno, desde el 2008 legisladores del PRO, acá se nombran tres espacios políticos. Por un lado, legisladores del PRO, por otro lado, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Pero hay un solo movimiento político que no se menciona y aparece mencionado como oposición. Bien, primera pregunta que les hago, bueno, ¿cuál es la oposición en ese momento, ¿sí?, al que se alude en 2008? Y hay mención de que un proyecto, justamente el impulsado por la oposición, fue aprobado. ¿Sí? Fue aprobado, pero fue vetado por Mauricio Macri, que era el jefe de gobierno en ese momento. Bien, entonces, acá vemos cómo se construye en este enunciado, es decir, les pregunto, ¿por qué no se menciona la oposición? Bueno, la oposición no se menciona justamente porque aparece vinculada a un hecho positivo. ¿Cuál es el hecho positivo? Que hay un proyecto que fue aprobado. Es decir, fue aprobado, fue tratado legislativamente y fue aprobado. Y acá hay un acto negativo, que es el veto de ese proyecto aprobado. Entonces, no va a visibilizarse, no va a nombrarse, visibilizarse un espacio político asociado a un hecho positivo, que es que el proyecto presentado fue aprobado y vetado. Entonces, ese arco político es ocultado, negado, invisibilizado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vemos que se retoma de esto. Dice, seguimos. El trapito es el primer eslabón visible de una cadena de corrupción que lleva a niveles más altos, como se comprobó recientemente en hechos que involucraron a funcionarios policiales. Entonces, acá se sigue configurando ese signo ideológico, con una valoración, con un acento negativo, con un acento valorativo negativo. Fíjense que ahora acá aparece como una cadena, como un eslabón en una cadena de corrupción. Entonces, retomando esta idea, bueno, el cuidacoche, ¿sí?, ese signo ideológico aparece como algo corrupto, violento, que exige, que se apropia, que es agresivo, violento, agresivo, que ocupa, se apropia, corrupto. ¿Ven cómo se va configurando este acento valorativo? Sigamos. Al estar la policía de la ciudad consolidada y en funcionamiento, deberían estar dadas las herramientas para avanzar. Es de desear que hasta tanto se resuelva legislativamente la situación de los cuidacoches, el gobierno porteño mantenga la firme decisión de defender el espacio público, que es de todos, impidiendo, como lo hizo recientemente durante el torneo de tenis, que sea apropiado indebidamente. Bien, entonces acá, en este párrafo final, tenemos, digamos, el objetivo material de esta acentuación, ¿no?, de imponer ese signo, de imposición de ese signo ideológico. ¿Cuál es el objetivo? Que prohibir el ejercicio de los cuidacoches como tal.
prohibir, o sea, sacarlos, ponerlos presos. ¿Por qué? Porque, digamos, a través de esa consolidación, de ese signo, de imponer ese signo social, este grupo dominante busca imponer ese signo socialmente para buscar el apoyo. ¿Para qué? Para, digamos, restringir, para llevarlos presos en el caso de que aparezcan, es decir, para sacarlos de la escena pública. Por otro lado, me interesa que veamos cómo se conforma este grupo. Fíjense acá, ¿a quién se le habla en esta nota de opinión? ¿A quién se le habla? Bueno, en esta nota de opinión se le habla a un sujeto que vive ¿dónde? Que vive en la ciudad de Buenos Aires, habla de la policía de la ciudad. ¿Y qué problemática tiene ese sujeto al que se le habla? Digamos, acá quiero que repongamos esta cuestión de grupo social, ¿no? Digamos, ¿a quién le habla este enunciado? Bien, le habla a un sujeto que tiene auto. Esta nota de opinión le habla a un enunciatario, a un sujeto que tiene auto, que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y que hace, por ejemplo, va a un torneo de tenis. Entonces acá, fíjense que hay un recorte de esta imposición del signo. Podemos ver en este enunciado un recorte de clase social muy claro. Es alguien que tiene auto, es alguien que vive en Ciudad de Buenos Aires, es alguien que tiene determinadas prácticas, como ir al tenis, prácticas de clase social. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ver cómo desde un sector social se intenta acentuar el signo lingüístico desde una perspectiva. Sí. Ahora lo que les voy a proponer es que lean, les propongo que lean 2 textos, no, creo que son 3 textos, en distintos textos, y para que a ver si pueden hacer esto mismo, digamos, que nos sirva, esto que nos da a pensar, esta propuesta de Voloshin, acerca de este signo ideológico, multiacentuado, para poder ver en esos otros artículos, ¿sí? Que podamos trabajar esta cuestión de la multiacentuación, ¿no? Acuérdense que justamente el signo ideológico es el lugar la arena de lucha de clases. Usamos los mismos signos lingüísticos, va a decir la misma lengua, va a decir Voloshin, y justamente esa lucha de clases se manifiesta en la valoración del signo. Entonces les propongo que analicen, que traten de ir marcando la subjetividad, cómo se van acentuando esto que vinimos haciendo en este ejemplo, en esos textos que les pasé, y a partir de ahí vayamos pensando, y bueno, luego lo vamos a poner en común cuando nos encontremos en el encuentro sincrónico. Bueno, buen fin de semana y nos vemos.